Seguimos en el Seminario de Innovación Educativa que TICMAS organiza en la Feria del Libro. En este panel que se llama El aprendizaje empieza con el vínculo afectivo. Tenemos a Daniela Cuadrio del Colegio Anglo-Colombiano. Está con nosotros también Rosa Martínez Trejos del Colegio DECA. Ahora, yo te lo pregunté antes de la charla, pero te lo voy a preguntar de nuevo para que nos cuentes el nombre del cole. Y Alexander Criollo, de la Unidad Educativa Sagrados Corazones de Ecuador. A los tres, gracias por venir. Y ya que anuncié que te iba a preguntar por el democracia, que nos cuentes qué significa DECA y después por ahí podemos empezar en toda la charla. Muchas gracias por la invitación, estoy muy agradecida con Dios, con la vida y con TICMAS. Bueno, yo represento un colegio de casi 30 años de trayectoria y se sigue transformando día a día. DECA significa Democracia Educativa Hans Christian Andersen, porque consideramos la importancia de que todos los participantes puedan participar en una enseñanza del siglo XXI. Gracias. No, por favor, gracias. Era linda la historia como para que la cuentes y no nos quede nada más que a nosotros cuatro en el panel. Comienzo con una pregunta abierta para los tres y después, si quieren, podemos ir profundizando cada uno de nosotros. Pero hay una idea que estamos diciendo en el panel que es que el aprendizaje empieza con el vínculo afectivo. Me gustaría preguntarles cómo lo resuelven desde el colegio, cuál es la identidad del aprendizaje socioemocional que ustedes están trabajando. Si Alexander, querés, te presto el micrófono y puedes arrancar vos. Primero las damas. Bueno, yo quisiera comentarles que dentro de mi trayectoria como directora escolar, para nosotros como colegio ha sido muy importante el alumno desde la parte humana, considerando que todos los niños y jóvenes tienen necesidades afectivas, emocionales, en cuanto a su personita. Es por eso que para nosotros como colegio el brindarles una educación humana, considerando que son seres que tienen emociones, que tienen cualidades, que tienen defectos y que también lo más importante es que se sientan queridos, aceptados por sus maestros, que sepan motivarlos, guiarlos, porque principalmente a veces los niños y jóvenes no se conocen y a través de las diferentes actividades que tenemos, ellos van viendo sus fortalezas, así como también sus debilidades. Y en un trabajo colaborativo es muy importante que ellos sepan cada uno de sus cualidades para que los pongan a disposición de todos, así como también cómo se sienten emocionalmente y de ahí partir, sabiendo que las emociones son parte del ser humano, la alegría, la tristeza, la melancolía. Entonces hay que saber cómo trabajar las emociones, cómo sentirse también parte de un grupo para que puedan desarrollar su potencial. Gracias. Daniela. Gracias. Bueno, yo creo que este es un tema que ha sido muy relevante en el colegio, en el Anglo donde yo trabajo, porque somos un colegio colombiano, la gran mayoría de los estudiantes son colombianos, pero mucho del cuerpo docente es extranjero. Y lo que hemos visto es que el tema de las relaciones es fundamental en el proceso de formación de los niños. Pues lo hemos venido hablando mucho desde las políticas, desde los acuerdos que hacemos sobre las características de la experiencia de aprendizaje de los niños, entendiendo que es fundamental que el espacio de aprendizaje, no solo dentro del aula, sino en todas las interacciones que se dan, sea un espacio seguro, sea un espacio que fomente la toma de decisiones, sea un espacio que fomente la resiliencia de los estudiantes, y eso se da en la medida en que el estudiante encuentra un vínculo con el docente, en la medida en que no solamente pensamos en la experiencia como contenido, sino cuáles son todas esas habilidades que se desarrollan en el entorno de clase y fuera y en la experiencia de aprendizaje, porque además hablamos de muchos otros escenarios en que se aprende, y cuál es el rol y cuáles son los acuerdos que hacemos en relación al rol del docente para generar ese vínculo y a través de eso favorecer la experiencia del niño en relación al contenido
Y pues esto lo hacemos a través del acompañamiento de los profesores. Recientemente incluso hicimos una charla que fue dirigida por los estudiantes, en donde ellos les contaban a todo el cuerpo docente la importancia de entablar esas relaciones, de llevar esa experiencia más allá de solamente esto es lo que tienes que aprender y así lo vas a aprender, a humanizar al docente también, ¿no? Es una persona que también tiene sentimientos, que también tiene momentos buenos, que también tiene momentos difíciles, y en la medida en que el estudiante encuentra en el docente una figura de confianza, un adulto de confianza, pues se favorece mucho la experiencia y la capacidad y motivación del estudiante en relación a lo que son los objetivos de aprendizaje dentro del aula. Gracias. Te paso el micrófono, Alexander. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que esto es la parte fundamental y que realmente, o sea, puede evolucionar muchas cosas, como ahora se habló mucho de la inteligencia artificial y todo eso, pero si el maestro no logra generar ese vínculo con sus estudiantes, o sea, realmente no estaríamos hablando de educación, sino de otra cosa. Entonces, nosotros como institución, bueno, llevamos la fe católica como bandera y eso queremos para nuestros estudiantes, porque en realidad, en la actualidad, al menos en el Ecuador, los padres y madres trabajan muchísimo y pues los maestros realmente se vuelven como parte de la familia, como parte del ejemplo a seguir de nuestros estudiantes. Entonces, por eso es importantísimo que ese vínculo esté bien formado y eso, pues bueno, lo logramos con una buena inducción. También al momento de contratar el personal docente siempre se mira esa calidad humana, porque primero, antes que demostrar sus conocimientos académicos, solemos tener procesos de entrevistas en donde, bueno, conocemos su contexto familiar, les escuchamos, miramos cómo ellos interactúan con los chicos como tal, y en función de todo eso, pues hacemos una evaluación y contratamos al personal siempre y cuando estén alineados con nuestras políticas y pues nosotros, o sea, tenemos mucho esto de la familia y creemos que pues esta estructura es la que va a sacar adelante la sociedad y eso va básicamente, ¿no? Gracias. Gracias a los tres por la primera respuesta. Daniela, quiero hacerte una primera pregunta a vos. Te quedó el micrófono lejos, pero está ahí. ¿Cómo se evidencia el proyecto socioemocional en los logros académicos? Bueno, nosotros desde hace 7 años hemos venido como construyendo mucho sobre esa importancia del aprendizaje socioemocional y entendido que los logros académicos son sencillamente el resultado de un proceso y que en la medida en que le pongamos mucha más atención al proceso, pues vamos a lograr lo que queremos en términos de los resultados. Hace 7 años en el colegio decidimos apostarle a un modelo diferente, que es el modelo de mentorías verticales. Los estudiantes están agrupados para una sesión a la semana y todos los días en la mañana entre estudiantes de grado quinto a grado noveno, que es más o menos de 11, 15 años, y a través de este programa digamos que hay como 4 objetivos centrales. El primero es la formación socioemocional. Entonces todas las actividades que se llevan a cabo en este espacio pues están dirigidas a cubrir nuestro currículo de bienestar, que está encaminado a todo lo que es esa formación en habilidades sociales y emocionales que son hoy en día tan relevantes para las experiencias de los niños más allá del colegio. Otra de los objetivos centrales de este programa es el fomentar relaciones. Entonces, no solo relaciones entre pares, o sea, entre los estudiantes, que además pues busca romper un poco como esa visión más tradicional de que estén divididos por edades. Acá lo que se fomenta es poder trabajar y fomentar el liderazgo estudiantil de los más grandes, el apoyo a los más chiquitos y el generar o abrir otros espacios para la posibilidad de relacionarse, el darles a los estudiantes un adulto seguro. Este es el adulto que todos los días los ve, que lleva como el proceso más cercano de los niños, y por último todo un proyecto de seguimiento individual que
que está encaminado a entender cuáles son las necesidades individuales del estudiante y qué necesito como docente ajustar en el marco del aula para poder acompañar su proceso, entendiendo que todos aprenden diferentes, todos tienen desafíos diferentes, todos tienen fortalezas diferentes, y a través pues, de esa comprensión de las individualidades poder desplegar planes de acompañamiento, poder potencializar sus áreas de fortaleza y trabajar mucho en las áreas de desarrollo. Entonces ese es uno de los proyectos. También le hemos apostado muchísimo y hacía referencia a esto, a las experiencias fuera del aula, a cómo los estudiantes aprenden también. El espacio de descanso es un espacio de conflicto muchas veces, que genera oportunidades para aprender a resolver el conflicto de forma asertiva. Es un espacio de toma de decisiones, cómo comprendemos la educación no solo desde lo que pasa dentro del aula de clases, sino en otros momentos. También hemos trabajado mucho en las salidas educativas, que tienen como propósito nuevamente fortalecer esos vínculos entre los estudiantes, fomentar nuevas relaciones, porque tenemos un fenómeno que creo que es más común de lo que creía, pero es esos círculos tan cerrados y a veces esa incapacidad de relacionarse con otros. Lo que se buscan en estos espacios es fomentar nuevas relaciones, perder un poco el miedo a la ansiedad social y abrir la mente a que se relacionen entre ellos. Y como decía también, el rol del docente es muy clave porque es un entorno diferente, ya no es el entorno de clase donde el docente está acá y sí facilita una experiencia de aprendizaje, pero es un entorno en donde vamos a atravesar juntos un reto, una travesía a través de una montaña, vamos a experimentar otro tipo de aprendizaje en un rol un poco diferente que fortalece ese vínculo entre ambos. Voy a tomar esto que decís y le hago la pregunta a Rosa sobre todo el tema del docente. ¿Cómo se acompaña al docente en un fortalecimiento afectivo sin que lo deje agotado también, ¿no? Sí, bueno, básicamente ahorita la educación socioemocional juega un papel muy importante en la educación, precisamente porque hay que saber, o los niños puedan entender el proceso mental. En cuanto a las emociones, se les muestra que realmente cuando una emoción está dentro del cerebro no podemos aprender. Hay que sacar esa emoción a través de diferentes técnicas. Nosotros en el aula, los maestros practican lo que es la relajación y la respiración y la atención hacia una personita que pueda escucharlos, porque principalmente ellos tienen que reconocer que parte del ser humano son las emociones, la tristeza, la alegría, la euforia, el entusiasmo, y que puedan reconocer esas emociones y puedan trabajar sobre ellas a través de nombrarlas, reconocerlas y saber que es importante, que todas tienen un papel importante. Entonces, dentro de la dinámica educativa, manejamos dentro de los espacios una hora adecuada para relajación y también dentro de las clases actividades que los niños puedan trabajar la relajación y puedan sacar la emoción. Cuando ya son cosas muy significativas, se hace una atención especial. ¿Cómo es? Contanos un segundo, contanos cómo es esa idea de relajación, cuando empieza la clase respiran, ¿cómo es? Bueno, más bien, por ejemplo, cuando son exámenes que el niño se tensa mucho, lo que se hace con los maestros es ponerlos a cantar, ponerlos a escuchar música, para que el niño sepa que hay que sacar la emoción para que pueda a lo mejor responder a alguna evaluación. Y también dentro de la misma rutina del día, pues se maneja un espacio en un salón donde ellos puedan tener una relajación un poquito más profunda y sacar sus emociones y reconocerlas. Y en la otra, la dinámica de clase es que pueden cantar, hacer algún ejercicio con su cuerpo para poder quitar esa emoción. Aparte, hay una psicóloga que si el niño viene muy cargado de emociones, se le da un espacio para que pueda platicar al respecto.
Está buenísimo. Y Alexander, ahora te paso mi micrófono. Las dos chicas estaban hablando acerca de los estudiantes y los docentes en ese tándem que se da en el aula. Pero ¿cómo entra la familia? En realidad eso es una parte fundamental y súper complicada, porque a los estudiantes y a los maestros ya se los tiene dentro de las instalaciones de la institución. Se tiene programas de capacitación, acompañamiento para los maestros. Igual también se tiene programas curriculares, extracurriculares para los estudiantes. Estas salidas pedagógicas que mencionaba también, en donde se fomenta ese vínculo entre maestro y estudiante en contextos diferentes, no necesariamente académicos. Y ahí viene el tercer eje, que son los padres de familia. En realidad, para nosotros eso ha sido una de las partes más complejas, porque, como mencionaba, en el Ecuador, yo entiendo que bueno, en muchos países tanto el padre y la madre trabajan en diferentes lugares y pasan pues la mayor parte del tiempo en estas actividades. Y cuando nosotros les llamamos para capacitaciones, en realidad hay ocasiones en las que no muchos de ellos asisten. Entonces lo que tenemos que hacer, o lo que hemos visto nosotros como una solución a este ausentismo, ha sido mezclar las reuniones con actividades lúdicas en donde tanto padres de familia como estudiantes puedan interactuar. Y ahí pues hacemos nosotros los talleres para padres de familia, tenemos el departamento de consejería conformado por psicólogas. Nosotros, al ser una institución católica, también tenemos el acompañamiento desde la parte espiritual. Tenemos bueno, padres que trabajan con la institución y también brindamos ese servicio. Entonces, de esa manera, o sea, tratamos de poco a poco volverles a involucrar y más que nada concientizarles a los papás de que la institución, o sea, nunca les va a reemplazar a ellos. O sea, somos un complemento y que pues ellos son fundamentales en su parte de formativa. Sigamos, ¿por qué no se presentan los padres? ¿Por qué tenés ese ausentismo en las reuniones? Ya. Bueno, como mencionaba, hay estas situaciones de labores, por eso también, bueno, se busca siempre ir cambiando como las fechas de convocatoria, tanto en día como en hora, y también lamentablemente tengo que decir que ahora la familia ya no tiene la estructura de papá, mamá, hijos, sino a veces son chicos que se crían con los abuelos, o están solo con el papá, o están solo con la mamá, y todo eso también dificulta, ¿no? Entonces, nosotros también como institución entendemos esa realidad y pues trabajamos también, o sea, entendiendo que tenemos chicos que vienen de diferente estructura familiar, y nosotros los acogemos como que si fueran ellos parte de nuestra familia, y por eso tenemos un eslogan que decimos, somos la familia corazonista, porque sabemos, o sea, que ellos también necesitan eso, ¿no? Gracias. Daniela, estábamos hablando del aula, pero ¿y el recreo? ¿Cómo se trabaja este tema en el recreo? ¿Cómo lo hacen los maestros, los directivos? ¿Cómo es el tema con los chicos? Van a tener que dejárselo en la mano, porque si no, en la próxima vamos a tener miedo de que te vayas para adelante con las sillas. Bueno, pues yo creo que los descansos son algunos de los escenarios de mayor aprendizaje no estructurado, tiene unas estructuras diferentes, y yo creo que eso le da libertades a los estudiantes y se trabaja mucho la toma de decisiones. No siempre es la mejor decisión la que toman, y pues en mi área yo trabajo toda la parte de comportamiento, y creo que el aprendizaje que se da en el descanso es la oportunidad de equivocarse y de aprender de los errores, y cómo el docente, cómo el adulto que está en supervisión, en acompañamiento, que está trabajando con ellos tanto en ese espacio como después en el proceso de reflexión de lo que sucedió,
aprovecha esas oportunidades para guiar a los estudiantes en esa toma de decisiones. Muchos de los retos a veces se dan en esos escenarios y se trata pues, en los colegios siempre va a haber desafíos, siempre va a haber situaciones que presentan oportunidades, y es como el abordaje desde los adultos permite que haya un aprendizaje a raíz de esas situaciones, cómo se pone un límite, cómo se explica y cómo se aprende para fortalecer esa toma de decisiones. Entonces creo que ese es uno de los escenarios más desafiantes, pero también más enriquecedores, porque tiene una estructura diferente o no tiene una estructura, hay más libertades, pero también requiere de un acompañamiento mucho más dirigido en relación a aprovechar esas situaciones para generar pues, aprendizajes muy de fondo. ¿Y los maestros en el recreo qué hacen? Los maestros están supervisando, nosotros promovemos mucho también que esos son escenarios para conocer a los niños, para acercarse a preguntarles cómo están, para compartir el almuerzo juntos, para ver qué están haciendo, para entender también cuáles son esas dinámicas que van más allá del aula, con quién pasan tiempo, qué les gusta hacer en el descanso, cuáles son las cosas que disfrutan. Son un escenario de observación muy importante que alimenta mucho esa aproximación a los niños de forma mucho más personalizada, mucho más individual. Entonces hay tanto la supervisión para que no vaya a haber muchas situaciones de convivencia, como también es un escenario de prevención y promoción para entender cuáles son las dinámicas sociales de la actualidad, que son tan diferentes a las de antes, qué hacen los niños, qué les gusta, cómo pasan su tiempo, cómo se relacionan entre ellos, qué está funcionando y qué no, para poder desplegar como las intervenciones más generalizadas también. Rosa, y vos, gracias Daniela. Rosa, vos contabas antes que cuando había una prueba, una evaluación, los chicos cantaban, respiraban. ¿Mejoraron los resultados académicos? Fíjate que sí, de hecho hay una prueba que se hizo para medir el estrés en las matemáticas, considerando que los seres humanos, y lo decían las ponentes anteriores, las matemáticas ha sido una disciplina que ha traído estrés. Entonces en la escuela manejamos un método en donde los niños aprenden en lo posible las matemáticas sin estrés. Esto se ha valorado y considerado que al tener los niños mucho estrés, pues obviamente los resultados pues no son los deseables. Para ello nosotros como institución, dentro de lo más importante es, incluso cuando se habla de evaluaciones, ya les decimos a los maestros, no les vamos a decir de las evaluaciones, vamos a decirles que son prácticas para medir lo que tú sabes. No importa si lo sabes o no, solo es medirlo. Es lo mismo pero cambiando el nombre. Sí, exactamente, porque cuando dicen examen, automáticamente los niños se estresan, se enferman, que gastritis, que colitis, que les duele el estómago, y entonces nosotros hemos evitado en lo posible, aunque hay niños que en sí mismos pues ejercen pues un estrés ya de ellos mismos en su presión, quieren siempre ser los mejores, no equivocarse. Entonces ahí les decimos que también es importante equivocarse. Y lo que nosotros manejamos es esa parte, no importa, inténtalo y está bien si no lo sabes, porque aquí lo podemos mejorar. Eso es algo que nosotros trabajamos día a día con el estrés, el que ellos aprendan de una manera, claro, a veces no lo podemos conseguir con todos, pero sí de manera general aprender a trabajar el estrés, que tú domines las emociones y que las emociones no te dominen a ti. Bien, gracias. Alexander, una para vos es, ¿qué pasa cuando el vínculo con el estudiante no se llega a hacer del todo? ¿Cómo intervienen ustedes en ese maestro o en esa aula para acompañar a los estudiantes? Bueno, cuando sucede eso, primero se analiza por qué se ha roto ese vínculo. Y luego, pues, nosotros, tenemos un protocolo de comunicación. Se hablaba también antes de la importancia de generar autonomía en los estudiantes.
Y justamente estos vínculos, el hecho de que ellos puedan administrar esta situación de si tienen problemas con los docentes, yo creo que es parte de esta autonomía que los chicos van adquiriendo en su formación, y como nosotros entendemos eso, pues siempre, al menos ya cuando hablamos de los estudiantes del colegio, les pedimos que en el caso de que tengan alguna situación con los maestros, lo puedan hablar entre ellos, directamente entre estudiante y maestro, y que las cosas se puedan resolver en el aula, ¿no es cierto? Pero si es que no hay esta situación, entonces ellos tienen un docente, tutor, que es como el papá de ellos, ¿no? Entonces él escucha las problemáticas que se han dado y hace como de mediador entre docente y estudiante, ¿sí? Igual si las situaciones son un poco más complejas, está el departamento de consejería que mencionaba anteriormente, conformado por psicólogos, y pues ahí ya cuando las situaciones son también más complejas que esas, me toca intervenir a mí como vicerrector, pero lo que nosotros hacemos es esto, ¿no? Que las cosas vayan escalando de acuerdo a su complejidad, pero siempre, siempre, siempre la prioridad sería que las cosas se resuelvan entre pares. Eso es lo que nosotros hacemos. Les hago la última a los tres, ya estamos en tiempo para dejar la mesa, pero antes de irse, quería, si podían definir en una o dos oraciones, en un pequeño párrafo, cómo es la identidad del estudiante al que ustedes acompañan a lo largo del tiempo y sale de cada una de las instituciones. ¿Cómo piensa en ese alumno? Ya. Bueno, nosotros queremos de nuestros estudiantes que sean buenas personas ante todo, eso que sea su bandera. En nuestro caso, bueno, promovemos la fe católica. Yo estoy convencido de que uno de los caminos para tener una mejor sociedad en la actualidad, en el futuro, independientemente de cómo vaya a evolucionar la educación, son los valores, lo que nos convierte justamente en humanos, lo que va a hacer que nunca la tecnología reemplace al maestro, siempre y cuando se generen esos vínculos de los cuales hemos hablado el día de hoy, y que ellos siempre sepan actuar en diferentes contextos, sin perder esa identidad, y que, como mencionaba, sean sobre todo muy, muy buenas personas. ¿Rosa? Sí, dentro de lo que nosotros fomentamos en nuestros alumnos es que sean analíticos, críticos y que sus talentos los pongan a disposición de los demás en un trabajo colaborativo. Nosotros pues buscamos como que nuestro perfil del estudiante graduado sea un estudiante que alcance que tenga las herramientas para alcanzar su máximo potencial. Nosotros somos un colegio de habilidades mixtas, entonces eso varía mucho en capacidades y en intereses, pero creo que el centro de lo que hacemos es darles todas las herramientas para que ellos se puedan enfrentar al mundo con la capacidad de alcanzar lo que se propongan, con un desarrollo holístico que trabaje mucho en los valores y que esté muy, muy definido porque puedan lograr eso que los diferencia. Les quiero agradecer a Daniela Cuadrio, que es del Colegio Anglo-Colombiano, a Rosa Martínez, que es del Colegio DECA, y a Alexander Criollo, Unidad Educativa Sagrados Corazones. Muchas gracias por habernos acompañado en el Seminario de Innovación Educativa. Gracias.